Y para hablar de todo este tema tenemos con nosotros a José Luis Fernández, secretario de Comunicación del sindicato USO. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hemos conocido la tasa de paro, que se ha registrado la mayor subida trimestral, prácticamente los 15 años, tras situarse, como decimos y hemos escuchado, a 9,6%. Entre enero y marzo el desempleo aumentó en 246.000 personas respecto a octubre y diciembre. Sin embargo, el presidente del Gobierno, justamente esta mañana, se ha escudado en que los datos del paro del Partido Popular eran mucho peores. ¿Qué valoración hace al respecto? Se me ocurren tres frases, yo creo que muy conocidas en nuestro ámbito, ¿no? Uno es: el que no se consuela es porque no quiere. Otra es que mal de mucho consuelo de tontos, y que con este presidente podemos morir de éxito. O sea, me parece que eso define perfectamente esta situación. O sea, yo no voy a discutir de que si estábamos en torno al 10%, ahora estamos por debajo con el 9 y pico, 9,6. Oiga, la cuestión es que en números absolutos son 246.000 personas que están sin trabajo. Y ese es el dato. Y es un dato que se ha incrementado. A nosotros como sindicato nos interesan las personas y no las estadísticas. Si lo que quieren es maquillar con estadísticas, es su problema. Pero de luego con eso no van a solucionar a ese casi 250.000 de personas que no tienen trabajo, y a esos más de 70.000 hogares donde no trabaja ninguno. Eso sí que es un problema, y un problema social. Cuando este gobierno habla de defender políticas y desarrollar políticas sociales, hombre, lo mejor es que en esos hogares empiece a trabajar alguien. Y entonces o dejan de vivir de la ilusión para afrontar la realidad. Porque como si no era la realidad, no sé dónde vamos a ir a parar. Esto es... Sí, de hecho ha dicho que el peor dato será mejor que el mejor del Partido Popular, o sea, ha ido todavía más lejos. Sí, pero es que lo que pasó, ya pasó, y la gente que entonces estaba en paro a lo mejor encontró trabajo. Pero hoy lo que hay es gente sin trabajar. Hoy hay gente que no tiene tampoco ninguna expectativa. Y más aún, hemos duplicado con respecto a la población española el número de extranjeros que están en paro. Con lo que eso supone el deterioro de la situación económica. Es decir, para estas personas que están iniciando su andadura en España, irse al desempleo supone no poder hacer el proyecto de vida que tienen aquí. Por tanto, el componente social de no asumir esta realidad del desempleo por parte de este gobierno, bueno, nos parece simplemente, como os decía antes, con ellos podemos morir de éxito, pero de luego yo prefiero vivir aunque no sea de éxito. Y por otra parte, don José Luis, el gobierno ha rebajado la previsión de crecimiento a un 2,3%, aunque destaca por su parte la fortaleza de la economía española, y el FMI y otros organismos como el FMI es más pesimista y establece que ese crecimiento estará en torno al 1,8%. ¿Hay motivos para la preocupación? ¿Debemos ser optimistas? Yo creo que hay que preocuparse, y preocuparse de verdad. Me parece a mí que este gobierno está un poco flotando por las nubes. Es decir, no solo ahora el Fondo Monetario Internacional ha bajado por debajo del 2. El Banco de España hace pocos días corrigió la previsión de Solves. Ahora ya se enmienda. Bueno, pero a nosotros nos parece que no vale solamente hacer un acto oficial, como fue en el último Consejo de Ministros, de rebajar al 2,3 la previsión de crecimiento, sino tiene que decirnos por qué no lo hizo antes. Porque cuando hizo los presupuestos generales del Estado no tuvo en cuenta el incremento de los precios del petróleo, el parón que iba a tener nuestro crecimiento económico, porque todo eso lleva consigo el gasto. El gasto se ha presupuestado en función de unos ingresos. Si vamos a rebajar los ingresos, ¿cómo vamos a hacernos cargo del gasto? Sobre todo cuando lo que hay que desarrollar en este momento de crisis precisamente son políticas sociales. Bueno, o nos lo explica, o es que ese famoso superávit no sabemos cuánto nos va a durar, pero de luego a este paso me parece que muy poco. Por tanto, yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno por una vez es afrontar la realidad. Creo que se han perdido 5 meses, es decir, este trimestre y los 2 anteriores, porque bueno, el conflicto electoral, el debate electoral, pero oiga, ya está bien, ¿no? De promesas, y vamos a pasar a las realidades. Y nos preocupa mucho que no han dicho qué va a pasar con el gasto si hay menos ingreso. Los datos son los que son. El presidente del gobierno, como hemos reiterado, es muy optimista. En la campaña electoral, el presidente del gobierno prometía pleno empleo en estos 4 años, al final de estos 4 años. ¿Usted cree que eso lo va a cumplir? Yo creo que no. Es decir, con los datos ahora mismo en la mano no parece probable. Es decir, cuando la previsión era de que en este año 2008 y 2009 nos acercásemos a las tasas del 8% para ir bajando, parece que vamos en todo lo contrario, vamos a acabar por encima del 10%. Entonces el pleno empleo lo situamos siempre en torno al 5 o 6%. Entonces yo creo que además de que no se están poniendo medidas eficaces para que la gente acceda al empleo,
también habría que hablar de la calidad de aquellos que están empleados. Es decir, porque tenemos un mercado de trabajo especialmente precario, con tasas de temporalidad por encima del 30%, cuando en el entorno europeo en que nos movemos esas tasas son del 15%. Es decir, con trabajos temporales, con incremento del desempleo, mucho nos tememos que los jóvenes cada vez van a tardar más tiempo en abandonar el nido de casa, y la cosa no es nada halagüeña. Pues don José Luis Fernández, gracias por este puntual análisis. Pues gracias a vosotros. Buenas tardes. Cambiamos de tema después de que ayer la Agencia Española de Seguridad Alimentaria desaconsejara el consumo de aceite de girasol tras haberse detectado hidrocarburos en partidas llegadas de Ucrania. Hoy la Comisión Europea ha asegurado este sábado que no existe riesgo alguno para la salud e insiste en que no ha dado ninguna recomendación concreta a Países Bajos, Italia, Reino Unido, Francia ni a España. El procedimiento que se está siguiendo en nuestro país consiste en inmovilizar, retirar e incorporar a la distribución las marcas de las que haya seguridad o que no estén contaminadas. Eso sí, no será